Tenemos un tutorial acerca de cómo introducir unos diagramas de barras como el diagrama circular en una hoja de Excel, en la cual hemos realizado un ejercicio en donde se le ha pedido a un grupo de personas que indiquen cuál es su color favorito y así poder obtener resultados a través de las tablas de frecuencias, en donde daremos a conocer la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. Aplicaremos el diagrama de barras en la frecuencia absoluta como en la relativa, y la frecuencia porcentual aplicaremos el diagrama circular. El diagrama de barras es una tabla en la cual nos indican el eje X como en el eje Y para poder darnos cuenta de las frecuencias o de los límites que podemos tener dentro de estas tablas. Entonces, para ello, en esta hoja de Excel seleccionaremos el color y la frecuencia absoluta para poder realizar la tabla. Iremos a insertar, en donde encontraremos insertar gráfico de barras. Ingresaremos unas barras en donde el nombre de la gráfica le podemos poner diagrama de barras, y el cual pues se interpreta de la siguiente manera, en donde en el eje X estos numeritos representarán a las personas que dijeron el color que les gustaría, tanto como el negro, como el azul, como el amarillo estarán en la parte del eje Y, ya que es a lo que nos estamos basando. Entonces podemos ver que esta es la frecuencia absoluta, en donde las personas nos pueden dar su criterio. Por otra parte, podemos realizar la misma tabla, pero con la frecuencia relativa, donde con control nos apoyaremos para poder realizar esta tabla. En este, en cambio, podemos ver la frecuencia relativa, ya no como personas, sino que como algo más relativo. Aplicaremos de la misma forma el diagrama circular, ya que en las frecuencias porcentuales es muy conocido. Igual, de la misma forma, agarraremos el color y la frecuencia, en donde iremos a insertar, y aquí en esta parte podemos encontrar el insertar gráfico circular de anillos, más conocido como el diagrama de anillos, en donde presionaremos en circular y podemos ver que nos aparece la forma circular. También podemos notar de que como dice el color negro, pero es azul, en donde podemos cambiar el color con clic derecho. Aquí en el relleno podemos poner el color que tenemos seleccionado. Y de esta manera podemos ir poniendo los colores que nosotros necesitamos. De la misma manera, si queremos obtener los porcentajes de esta rueda, podemos dar clic derecho en cambiar el tipo de gráfico de la serie. Podemos ir a gráficos recomendados, a todos los gráficos, en donde podemos seleccionar cuál de los gráficos necesitamos. Entonces, si queremos uno que nos demuestre el porcentaje, damos clic derecho en donde podemos poner aquí en elementos de gráfico, en las etiquetas de datos, lo que queremos que nos aparezca, tanto puede ser como en el extremo interno, el extremo externo, de manera ajustada, como alrededor del círculo, los porcentajes. Y de esta manera podemos realizar los diagramas tanto de barras como el diagrama circular. Muchas gracias. Buenos días con todos y bienvenidos a este tutorial. Yo les voy a enseñar cómo se realiza un histograma y un diagrama de dispersión.
Comenzando con el histograma no es más que una representación gráfica de datos en barras de diferentes alturas. Con este ejemplo lo podremos explicar mejor. Dice el ejemplo, en un hospital se tienen 120 personas con diferentes tipos de sangre y nos piden elaborar un histograma. Bien, pues primero crearemos una tabla en Excel, tipos de sangre y el número de personas. El número de personas. Ya. Entonces esto nos ayuda a agrupar los diferentes secciones o rangos. Por ejemplo, tipos de sangre, ahí tenemos el A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo, O negativo, AB positivo y por último AB negativo. ¿Ya? Y de ahí vemos que en A positivo tiene 15 personas, A negativo tiene 15 también, B positivo 10 personas, B negativo tenemos 25 personas, O positivo tiene 20, O negativo 20 personas, AB positivo tiene solamente 5 personas y por último AB negativo tiene 10 personas. Una vez que ya tengamos elaborado nuestro cuadro, procedemos a seleccionar los datos y después insertamos una columna en 2D. Aquí le cambiamos el título por histograma. Y bien, pues podemos ver, para apreciarlo mejor, podemos moverlo a una nueva hoja. Y para explicar cómo se lee un histograma, pues miren, aquí esta columna que dice A positivo, vemos que tiene 15 personas, entonces dentro del hospital va a haber 15 personas que tiene A positivo de sangre. A negativo igualmente 15 personas, B positivo solamente 10 personas, B negativo 25 personas, 20 personas tienen O positivo, también O negativo 20, 5 personas tienen AB positivo y 10 personas tienen AB negativo. Entonces ahí es como que más fácil lograr ver de manera más rápida, por ejemplo, cuál sería el mayor tipo de sangre, el más común. Vemos el gráfico, 25 personas, que es B negativo. Y el menos común dentro del hospital, AB positivo, con 5 personas. Entonces, el histograma nos ayuda como para facilitar a encontrar los datos o los rangos. Y bien, con el de dispersión, vamos con el ejemplo, dice, tenemos capacitaciones mensuales y accidente de fábrica. Dentro de un año, que es desde enero a diciembre, tenemos el número de capacitaciones que se han realizado en cada mes y los accidentes en la fábrica correspondientes a cada mes. Entonces, para hacer un diagrama de dispersión, lo que vamos a hacer es coger los datos de capacitaciones y accidentes en la fábrica, nos vamos a insertar a dispersión. Aquí igualmente le cambiamos el título por capacitaciones versus accidentes. ¿Ya? Podemos agregar los títulos de los ejes. Entonces, el eje de las X obviamente se va a llamar capacitaciones y el título del eje de las Y se va a llamar accidentes en fábrica. Entonces, antes de moverle a la hoja podemos apreciar que
¿Qué es lo que hace este diagrama de dispersión? Lo que hace este diagrama es comparar, o sea, los datos que tenemos en el eje X versus o contra los datos que tenemos en el eje Y. Entonces, si podemos apreciar, cada dato se va a representar en un punto y si le dibujamos si podemos dibujar como bordeándole a los puntos, vemos que tiene una inclinación hacia abajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que tiene una tendencia negativa, pero no porque sea negativo tiene que ser malo. De hecho, es bueno porque aquí se evidencia que a mayor número de capacitaciones en la fábrica, menores son los accidentes, el número de accidentes. Entonces, es un buen indicador que entonces hacemos la relación que para que no haya tantos accidentes en la fábrica tenemos que aumentar las capacitaciones. Y bueno, espero que haya quedado claro y que hayan entendido. Hasta luego.